Muy buen día, máster y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y en esta ocasión vamos a hablar sobre 9 casos que han impactado a Honduras de forma negativa, pero que nos ha servido bastante como para el crecimiento y fortalecer lo que son los puntos éticos de este país, ya que estos casos no los vamos a observar desde una perspectiva ética. Y pues vamos a iniciar con lo que es el caso del Seguro Social. Lo que pasó en el Seguro Social en Honduras no es un simple caso de corrupción, fue una tragedia que afectó directamente a miles de personas que confiaban en esa institución para recibir atención médica. Cuando uno revisa lo que sucedió, lo que más duele ver es cómo se jugó la salud y la vida de gente trabajadora, gente que mes a mes pagaba su aporte creyendo que algún día se enfermaba, el Seguro Social iba a responder. El problema comenzó cuando quienes estaban al mando del Seguro Social empezaron a usar la institución como si fuera su propio negocio. No fue ni descuido, ¿verdad? Ni una mala decisión aislada. Fue algo planificado, una red de personas que se aprovechó del poder que tenían dentro del IHSS para mover dinero, aprobar compras infladas y firmar contratos que en la vida real no benefician a los pacientes. El nombre que más se repite en este caso es el de Mario Zelaya, quien en su momento era el director del instituto. Bajo su administración se aprobaron compras de medicamentos a precios exagerados, equipos que nunca se usaron o que llegaron incompletos, incluso contratos a empresas que practicaban solo en papel y pagos que nadie podía justificar. Lo peor es que estos movimientos no se hicieron solos. Había gerentes, proveedores, empresarios y personas cercanas que formaron parte del mismo esquema. Mientras todo esto pasaba, los hospitales del Seguro Social se estaban quedando sin lo más básico. La gente ya llegaba por una consulta, por un medicamento que necesitaba urgentemente, y lo que recibía, o por un medicamento que necesitaba urgentemente, pues la respuesta era la misma de siempre: no hay medicinas, no había personal suficiente, no había reactivos para exámenes, no había camas, y mientras tanto el dinero que debía servir para cubrir todas esas necesidades se estaba desviando a cuentas privadas, viajes, lujos, y según los investigadores que salieron en los medios, parte incluso terminó usándose en campañas políticas. Eso es lo más duro de este caso: entender que no se robó dinero cualquiera. Se robó algo que mucho más delicado: se robó salud, se robó tiempo y se robó vida. ¿Por qué cuando a un paciente le dicen no hay, eso no es solo una molestia? Para algunos fue la diferencia entre tratarse a tiempo o no hacerlo. Y aunque en los documentos no aparece escrito así, en el fondo todos sabemos que este fraude tuvo un impacto directo en la vida de muchas familias hondureñas. Lo que también duele es el nivel de confianza que se perdió. Mucha gente dejó de creer en instituciones. Si el lugar que se pone debe de proteger al trabajador es la misma que lo traiciona, ¿qué podemos hacer? Entonces, el caso del Seguro Social hizo que el país entero sintiera que las cosas no estaban funcionando, que el sistema estaba fallando desde adentro, y que los que debían dar el ejemplo estaban haciendo exactamente lo contrario. Entre todo ese ambiente de indignación salieron a la luz documentos, grabaciones, declaraciones y pruebas que firmaron lo que muchos sospechaban: que todo eso no fue un error, fue un plan para aprovecharse del dolor y de la necesidad de la gente. Y eso moralmente es lo que hace este caso tan grave, porque cualquier persona puede equivocarse, pero aprovecharse de un sistema de salud para enriquecer es cruzar una línea muy seria. Y pues entonces, ¿qué realmente fue lo que pasó con el Seguro Social? No fue un simple error administrativo, fue un descalzo bien organizado. Durante varios años, personas con poder dentro del instituto desviaron millones que eran para medicamentos, consultas, cirugías y equipo médico. Pero, ¿cómo se llevó a cabo el fraude? Pues usaron varias estrategias: compras de medicamentos a precios inflados, contratos con empresas que solo existían en papel, pagos por servicio que nunca se dieron y desvío de fondos hacia cuentas privadas. Pero entonces, ¿cuál fue el impacto para los pacientes? Fue bastante grande, y pues no solo dejó pérdidas económicas, sino que también dejó a personas sin medicinas, sin reactivos para exámenes, sin camas y sin tratamientos. Y pues
¿Qué nos enseña este caso? Desde una perspectiva ética, pues nos enseña que cuando alguien olvida que su trabajo afecta la vida de otros, el daño puede ser enorme. El caso del IHSS muestra lo que pasa cuando la ambición supera la humanidad. Ahí no falló solo una institución, fallaron valores como la honestidad, el respeto por la vida y la responsabilidad hacia el público. Bueno, voy a hablar del caso de corrupción en Imprema. El caso de corrupción en el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio Imprema constituye uno de los episodios más graves de malversación en una institución responsable de administrar las pensiones de los docentes hondureños. El Ministerio Público logró obtener pruebas suficientes para que se dictara auto de formal procesamiento contra 9 exdirectivos involucrados en el desvío de fondos públicos destinados a proyectos institucionales. Entre los hechos principales se encuentra que los implicados son Pedro Romaldo Pinto, Luis Gustavo Lara Godoy, Nelvis Concepción Funes Sánchez, Carla Lorena Gallegos, Fausto Alexis Nieto Robelo, Hilda Argentina Mesa Lagos, Santo Helio Rosa Miranda, Griselda Margot Vanegas Laine, Francisco Javier Pon Muñoz y Walter Arismendi Castro Rodríguez. Según la información, todos ellos se valieron de su posición como directivos del Imprema para aprobar préstamos irregulares, inflados y sin justificación técnica real. El fraude se ejecutó aprovechando la construcción de un edificio para el PRIGMA. Bajo el argumento de financiar esta obra, los acusados aprobaron 2 préstamos que excedían ampliamente los montos permitidos. El primer préstamo fue aprobado por 45.964.541.13 lempiras, cuando solo se correspondían 25.232.444 lempiras. El segundo préstamo se aprobó por 62.904.791.28 lempiras, cuando únicamente debieron autorizarse 34.964.772 lempiras. En total se otorgaron más de 108 millones, pese a que el valor real de la obra era de apenas de 55.501.280.5 lempiras. Esta diferencia millonaria evidencia un esquema deliberado de sobrevaloración para desviar fondos en el perjuicio del Estado y del Magisterio. Entre los problemas éticos y morales podemos destacar el abuso de poder por parte de los directivos que traicionaron la confianza y responsabilidad de administrar los fondos de pensiones priorizando intereses personales. Como segundo punto tenemos la deshonestidad. Al aprobar préstamos inflados refleja la manipulación consciente de recursos públicos. En conclusión, la colusión. Los implicados actuaron en conjunto para ejecutar un plan de desfalco institucional. También tenemos la falta de transparencia, ya que se simularon procesos administrativos y se ocultaron irregularidades, y también la afectación a los maestros, ya que al desviar fondos de pensiones se vulneró la seguridad de miles de docentes, y el impacto en la sociedad hondureña que dejó la corrupción en instituciones previsionales deteriora gravemente la confianza ciudadana en el Estado. Este caso afecta directamente a quienes dedicaron su vida al servicio docente y depende del Imprema para un retiro digno. Además, provoca pérdidas económicas que obligan al Estado a cubrir déficits injustificados, afectando sectores claves como educación y salud. El daño no es solo financiero, la corrupción debilita valores fundamentales como justicia, honestidad y solidaridad. Alimenta la percepción de impunidad y reduce la legitimidad institucional. Por ello, el caso Imprema se convierte en un recordatorio de la urgencia de fortalecer la ética pública y la transparencia administrativa en Honduras. A continuación hablaremos sobre el caso Astrofarma. El caso Astrofarma estalló en junio del año 2015 como uno de los actos de corrupción más escandalosos en este año, cuando el Ministerio Público acusó a 16 personas, incluida a la vicepresidenta Lena Gutiérrez, y a 3 familiares más por delitos como fraude, falsificación de documentos y daños a la salud pública. Aunque inicialmente Lena Gutiérrez recibió arresto domiciliario, finalmente salió en libertad y retomó sus funciones
luego de pagar una fianza de 20 millones de lempiras. También hablaremos sobre algunos puntos indicados en este caso. Punto número 1. Comentarios sobre los hechos. El caso revela cómo la colusión entre el poder político y las empresas privadas pueden capturar a las instituciones públicas y demuestra que la falta de controles permitió el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social y se desarrollara tal saqueo con total impunidad. Eh, Punto número 2. Comentarios sobre los problemas éticos. Las violaciones éticas evidencian un profundo deterioro institucional. La corrupción afectó no solo a los recursos públicos, sino también a los derechos fundamentales, debilitando la confianza social y reforzando la percepción del abandono del Estado. Eh, y punto número 3 es un comentario sobre las propuestas. Eh, la prevención exige cambios estructurales, más transparencia, control ciudadano y justicia independiente. Sin estas bases, cualquier reforma queda vulnerable ante los mismos patrones de corrupción. Y en síntesis, podemos mencionar que el caso Astrofarma evidenció la profundidad de la corrupción institucional en Honduras, pero también nos muestra la capacidad de la ciudadanía para enfrentarla. Las marchas de las antorchas mostraron que la presión social organizada puede convertirse en un motor ético que exige transparencia, impulsa reformas y reafirma que la integridad pública no solo depende del Estado, sino también de una sociedad organizada y decidida a defender los derechos de la ciudadanía. En este caso hablaremos sobre la corrupción en el sistema penitenciario hondureño. La corrupción interna y las redes dentro del sistema penitenciario hondureño han permitido por muchos años que el crimen organizado opere desde el interior de las cárceles con completa complicidad de funcionarios y autoridades penitenciarias. A continuación, hablaremos sobre algunas debilidades que han permitido que esto suceda. Por un lado, vemos la corrupción interna generalizada, ya que funcionarios, directores y guardias aceptan sobornos para permitir el ingreso de armas, drogas, teléfonos u otros bienes ilícitos, además de señales de Internet. También vemos que hay privilegios como espacios VIP que favorecen a algunos reos. Además vemos el autogobierno de reclusos, ya que hay internos que controlan áreas o servicios y cobran cuotas por la tolerancia del personal penitenciario. Además vemos la extorsión desde el interior de las cárceles, ya que de forma clandestina usan internet y esto les permite extorsionar a las personas que están fuera de las cárceles. Además vemos un encubrimiento institucional y la debilidad estructural del sistema penitenciario y la falta de supervisión. ¿Qué consecuencias trae esto? Pues trae como consecuencia cárceles convertidas en centros de operación criminal, pérdida total del control institucional, además de un aumento de impunidad, desigualdad y abusos por parte de reclusos y la desconfianza ciudadana en el sistema penitenciario. Además vemos también una reproducción y fortalecimiento del crimen organizado, ya que operan con completa impunidad desde las cárceles. ¿Y cómo podemos mejorar esta situación? Pues fortaleciendo los controles internos, eliminar de forma definitiva los privilegios ilegales de los reclusos dentro de las cárceles, recuperar el control institucional, además de bloquear los medios de extorsión. También se puede promover la denuncia interna y reforzar la ética profesional. Esto último es muy importante ya que la capacitación continua de derechos humanos, integridad, valores y establecimiento de un código de conducta con consecuencias claras. Esto permite que un sistema penitenciario hondureño pudiera funcionar de forma eficiente. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el caso de Berta Cáceres desde una perspectiva ética y moral. Bueno, Berta Cáceres fue una líder
indígena lenca y defensora del medio ambiente en Honduras. También era cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Ella luchaba por los derechos territoriales de su pueblo. Ella tuvo uno de los conflictos principales que surgió con la construcción del proyecto de agua saca en el río Hualcarque. Era un río sagrado para el pueblo lenca. Entonces, Berta Cáceres denunció que la empresa DESA inició el proyecto sin consultar a las comunidades afectadas, violando sus derechos, generando graves conflictos sociales. Bueno, hubo una cuestión que el 2 de marzo de 2026 Berta Cáceres fue asesinada en su casa en La Esperanza. Investigaciones posteriores vinculan a empleados de la empresa, militares y otros actores como intereses económicos. Este caso revela múltiples faltas éticas. Primera sería la violación de los derechos humanos territoriales de los pueblos indígenas. La otra es la corrupción y el abuso de poder por parte de los actores económicos y estatales. La otra sería irrespeto a la vida, a la dignidad humana y al derecho a defender el medio ambiente. Impunidad, ya que el sistema judicial tardó en actuar y aún todos los responsables no han sido procesados. ¿Qué impacto tuvo en la sociedad? Bueno, el impacto que tuvo en la sociedad sobre el asesinato de Berta Cáceres debilitó la confianza de la población en las instituciones del Estado, incrementando la percepción de que en Honduras no existe la protección por los defensores de derechos humanos y que la impunidad favorece a quienes tienen poder económico. Además, también afectó a la imagen internacional del país, siendo catalogado como uno de los lugares más peligrosos para los ambientalistas. Y pues, ¿qué soluciones y recomendaciones puede dar uno sobre este tema? Sobre estas cosas para evitar casos similares para evitar casos similares que se necesitan. Bueno, sería proteger legalmente a los defensores de derechos humanos. 2. Sería garantizar la consulta previa de comunidades indígenas. 3. Sería sancionar tanto a autores materiales como intelectuales. 4. Sería promover una cultura con transparencia, respeto al medio ambiente y cero tolerancia a la corrupción. Y pues este caso nos recuerda algo muy importante, que sería la importancia de defender la vida, la justicia y los derechos de la comunidad y las comunidades hondureñas. Bueno, esto ha sido mi parte sobre el tema de Berta Cáceres. Y bueno, le hablaré sobre el caso de influencia de lo que es en la alcaldía de San Pedro Sula, en el cual se acusa de lo que es un desfalto de 45.5 millones y también 33 contratos fraudulentos a lo que es la empresa Scott. Muchos fraccionarios para evadir licitaciones sin evidencia de que las pruebas se ejecutaran. Entre acusados está Stephen Adolfo Fardo Vargas, en el cual él es yerno del alcalde, funcionarios actuales, exfuncionarios municipales, así como empresarios vinculados, enfrentando cargos de tráfico de influencia, fraude, violación de deberes y lavado de activos, con detenciones judiciales y con pruebas como documentos, peritrajes y testimonios, en el cual el caso evidencia cómo se utilizaron vínculos políticos y familiares para favorecer a participantes, desviando lo que son los fondos políticos, y se considera clave para lo que es entrar en presente contra la corrupción en adjudicaciones municipales, aunque el alcalde Roberto Contreras lo toma como una persecución política. Muy buenas tardes a todos. En esta ocasión yo voy a hablarles sobre 2 actos de corrupción que sucedieron en nuestro país, 2 actos meramente inmorales y poco éticos, los cuales son el caso de los hospitales móviles y la Caja Chica.
o más conocida como la caja chica del hermano. Estos casos o ambos casos sucedieron durante la administración de gobiernos anteriores, como será el caso de los hospitales móviles. Sucedió durante el periodo de gobierno del 2018 al 2022, donde se adquirió por parte de Inves Honduras, con aprobación de la Secretaría de Finanzas, la compra de 7 hospitales móviles valorados en 47 millones de dólares. Estos hospitales durante el pico más alto de la pandemia nunca llegaron, sino casi a 2 años después de su compra, aparte de ser sobrevalorados a un costo de 37 millones de dólares, sin la licitación previa, es decir, sin el procedimiento legal establecido en nuestra ley. Todo esto llevó al colapso de la salud, ya que no se contaba con suficiente recurso del personal para la atención, suficientes camillas, tanques y ventiladores de oxígeno, algunos utensilios de bioseguridad, lo que produjo, ¿verdad?, que los ciudadanos buscaran atención en clínicas privadas, pero a elevados costos. Algunas afectaciones de la sociedad hondureña que podemos destacar fue el deterioro de la salud pública, ya que millones de hondureños pues, nos quedamos sin la capacidad hospitalaria prometida, lo que trajo muchas muertes que pudieron ser evitables, pérdida de oportunidad. Según el Colegio de Ingenieros, estimó que con esos 47 millones de dólares se pudo haber construido un aproximado de 20 hospitales comunitarios permanentes, perdiéndose la oportunidad de mejorar la infraestructura sanitaria, ¿verdad?, de nuestro país a largo plazo. También influyó en la profunda desconfianza, ya que trajo la idea de que la clase política ve algunas emergencias, desastres naturales o pandemias como oportunidades para robar dinero, menos para servir. Continuando con la temática, pasamos al caso de la caja chica, o más conocida como la caja chica del hermano, ya que este caso de corrupción poco ético y meramente inmoral sucedió durante el periodo del expresidente Porfirio Lobo Sosa en los años 2010 al 2014, donde fondos del Estado fueron desviados por parte de una persona llamada Ramón Lobo Sosa, hermano del presidente Porfirio Lobo Sosa. Él manejaba en su momento algunas cuentas de la Guardia de Honor Presidencial, donde estos fondos fueron desviados mediante cheques a personas fantasmas. Los cheques se justificaron inicialmente para gastos de alimentación y limpieza de la Guardia de Honor, pero el dinero terminaba siendo depositado en cuentas personales y para usos finales o para fines privados. A pesar de la investigación, la Corte de Apelaciones dictó sobreseimiento definitivo para Ramón Lobo Sosa y Cerrato Dubón en el año 2022, aunque previamente se lograron sentencias de privación de dominio para recuperar algunos bienes ilícitos a favor del Estado. Estos dos personajes quedaron libres por negligencia e impunidad. Sabemos de que en muchos casos estos funcionarios públicos tienden a manipular las entidades de justicia para quedar impunes, ¿verdad?, ante estos casos de corrupción y estos problemas éticos, morales y su afectación dentro de la sociedad. Podemos destacar el enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Este caso ilustra el nepotismo y la instrumentación de las instituciones públicas como la Casa Presidencial para beneficio familiar, ¿verdad? Éticamente representa un desprecio por la ley cuando se usa el poder del cargo para obtener privilegios económicos sin ninguna justificación legal y moral. La afectación de estos actos de corrupción en nuestra sociedad, el uso del Estado como un negocio, demuestra que la facilidad como los altos funcionarios y sus familiares pueden acceder a fondos públicos sin rendir cuentas, percibiendo al Estado como una caja chica personal. Esto pues da una percepción de impunidad
ya que, como mencionaba, el caso del sobreseimiento final que se le dio, a pesar de las pruebas que se presentaron, de los desvíos que se realizaron, refuerza la idea de que la justicia hondureña favorece a las élites políticas, desmotivando a la ciudadanía, ¿verdad?, para realizar algunas denuncias referente a este tipo de acciones que hacen los funcionarios muchas veces en las instituciones. Como conclusión, podemos destacar que los casos como los hospitales móviles y la caja chica son ejemplos de que la corrupción afecta la vida hondureña. El fraude en los hospitales durante la pandemia resultó en muertes que pudieron ser evitables y la malversación de 47 millones. La caja chica evidenció el uso de fondos públicos para beneficio familiar y el enriquecimiento ilícito de políticos, todo bajo un manto de impunidad. Saludos, yo les vengo a hablar sobre el caso Sinajer, un tema bastante fuerte que afectó a Honduras durante la pandemia. Lo abordaremos desde una perspectiva ética, tomando en cuenta lo que pasó y lo que podemos aprender como futuros profesionales. Para empezar, el caso Sinajer tiene que ver con todas las irregularidades que hubo en la gestión de la emergencia del COVID-19. Todo esto comenzó en 2020, cuando el gobierno, a través de instituciones como la Secretaría de Educación y sobre todo la Inversión Estratégica de Honduras, Invest, comenzó a hacer compras de emergencia usando fondos públicos. Lo más sonado fue la compra de 7 hospitales móviles a una empresa extranjera, ya que se gastó muchísimo dinero con la idea de mejorar la atención hospitalaria, pero al final se descubrió que habría sobreprecio, retrasos en la entrega y que los hospitales venían incompletos, con fallas y sin cumplir requisitos técnicos para funcionar. Al igual que se denunciaron compras de mascarillas, ventiladores y otros insumos a precios inflados y a empresas sin experiencia. Los involucrados principales fueron altos funcionarios de Invest y de la Secretaría de Salud, que tomaron decisiones aprovechando los decretos de emergencia para saltarse los procesos normales de licitación, y también mencionar que hubo proveedores que se beneficiaron de contratos sin transparencia. Sabiendo esto, vamos a aplicar los problemas éticos y morales de este caso. Desde la ética, este caso es un ejemplo claro de falta de valores en el servicio público. El problema central fue la corrupción y deshonestidad. Estamos hablando de fondos destinados a enfrentar una crisis humanitaria y real. Usar este dinero o desviarlo es una falta moral gravísima porque afectó directamente a la vida de los miles de hondureños. También hubo opacidad y falta de transparencia al hacer compras sin licitación y amparándose de la ley de secretos. Se violó por completo el principio de rendición de cuentas, por lo que esto dejó a la ciudadanía sin posibilidad de fiscalizar y permitió que algunos se enriquecieran en plena emergencia. Sin dejar de hablar de la negligencia que hubo, el aceptar hospitales defectuosos demuestra que se priorizaron intereses personales antes de que el bienestar de esa población. Esa responsabilidad dejó al país sin la infraestructura que ya estaba pagada, ya que era urgente para atender a los enfermos. Ahora bien, las soluciones y análisis y recomendaciones para evitar que así se repita, es necesario trabajar en varias áreas. Primero, se debe reforzar la transparencia legal. La ley de contratación del Estado debe reformarse para crear un sistema de contratación abierta de crisis, donde toda compra hecha en emergencia se publique al instante. Precio, proveedor, cantidades y justificaciones técnicas. Segundo, es fundamental fortalecer a los órganos de control como el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas. Estos entes necesitan independencia real y suficiente presupuesto para realizar auditorías mientras las compras están en proceso, no solo después. Tercero, hay que impulsar la ética en función pública. Significa que los funcionarios en valores deben tener un código de ética serio y profesionalizar la gestión de riesgos. Las decisiones técnicas deben tomarlas expertos, no personas colocadas por intereses políticos. Y por último, debemos promover la veeduría ciudadana. La sociedad civil, los colegios profesionales y las universidades deben tomar un rol activo en vigilar el uso de los fondos públicos. La participación de la gente es clave para frenar la impunidad. Y en conclusión, el caso Sinajer nos demuestra la peligrosa que puede ser la corrupción
en momentos de crisis. Más que un error administrativo, fue una falta ética que tuvo consecuencias reales en la salud y en la vida de la población. Como jóvenes y futuros profesionales debemos entender que la transparencia y la responsabilidad no son opcionales, sino un deber. Y eso